Muy buenas a todos los seguidores de Foratletismo. Tenemos las Adidas Ultraboost en su versión 22ª para analizar. La Ultraboost 22 se renueva siendo un modelo un poco continuista respecto a la Ultraboost 21, que sí que sufrió muchos cambios. Y en esta número 22 lo que han hecho es un poco un lavado de cara y mejorar ciertos detalles que en la 21 no gustaron tanto. Sigue siendo una zapatilla tremendamente amortiguada, muy cómoda, muy agradable en el pie y sí que cambia con respecto a las primeras versiones en que es una zapatilla más armada, más grande, más voluminosa y mucho mejor para corredores de más peso. Esta Ultraboost 22 diría que a partir de 75 kilos hacia 90-95 puede aguantarlo sin ningún problema. Para ir analizando, como siempre hacemos, las medidas de perfil de la zapatilla: 33 milímetros atrás, 23 milímetros en la parte delantera, un drop de 10. Sí que es cierto que en la Ultraboost 22 el drop se nota bastante alto. Tiene un drop de 10 que no es bajo, pero se nota incluso un poco más alto. Esta es la sensación que da por el chasis curvado que tiene y cómo se comporta. Una de las mejores cosas que tiene la Ultraboost, y quizá tenga que ver con esa percepción del drop alto que comento, es que es la única zapatilla que he probado con chasis muy curvado, con mucho biselado trasero, como veis, y un repunte bastante generoso en la parte delantera. Es la única zapatilla curvada que funciona muy bien para talonadores y que funciona muy bien para gente que aterriza de medio pie. Esto no suele ser así. Generalmente este tipo de zapatillas tiene un medio pie muy protagonista y que hay gente a la que le puede ir bien y hay gente a la que no le gusta tanto ese tipo de geometrías. Pero lo cierto es que la Ultraboost ha logrado de alguna manera que ya bien aterrices de talón o aterrices de medio pie, la zapatilla es fluida, la zapatilla se nota equilibrada y tiene una transición impecable. Ya digo, ya sea talón ante pie o medio pie ante pie, la zapatilla se comporta muy bien. En cuanto a estabilidad, una zapatilla muy estable. Ya nos olvidamos de las primeras 4 Ultraboost, que eran zapatillas un poquito inestables, muy amortiguadas, muy blandas, con un chasis menos rígido. Esas zapatillas y esta Ultraboost no tienen nada que ver. Esta zapatilla es gigantesca en cuanto a base, tiene 121 milímetros en la parte delantera y 98 en la parte trasera. Para tener una idea más o menos, la media del mercado son 115, esta tiene 121 y en la parte trasera son 90, 92 y esta tiene 98, sí que es una zapatilla voluminosa en todos los sentidos. Además de eso, como veis, el bus en la parte trasera se eleva hasta esta zona y luego por encima del bus tenemos el contrafuerte, que está dividido en 2 zonas, como veis. Aquí no hay pieza rígida para no molestar al Aquiles. Y aquí tenemos una buena pieza de bus y el contrafuerte. En la otra parte del contrafuerte, en la parte interna. Toda esta altura sujeta muy bien el calcáneo y unido a la anchura de la zapatilla y al sistema LEP, Linear Energy Push, que es una evolución del Torsion de toda la vida. Vemos que es una pieza que tiene 2 brazos en esta zona, se une en la zona central para dar rigidez a toda esta zona central donde una zapatilla no podría o no debería flexar, y luego se extiende siendo más ancho, siendo más largo en esta zona interna que en la zona externa. Básicamente porque en la zona interna tenemos el dedo más fuerte, que es el primer metatarso, y se puede poner un larguero más largo. El Linear Energy Push, además de que genera una transición bastante fluida, lo que hace es darle pegada a la zapatilla. Pero como es tan ancho, es una pieza tan rígida, si metemos una pieza rígida en un antepié muy ancho, pues lo que vamos a tener es una zapatilla tremendamente estable. Esta zapatilla es muy amortiguada, muy agradable, pero muy estable. En cuanto a tacto de amortiguación, 45 grados de dureza. Zapatilla muy blandita, con un recorrido medio, no es una zapatilla con un recorrido exagerado. Por ejemplo, las primeras Ultraboost, como tenían un chasis más endeble,
no solo tenían el recorrido del bus, sino que además el chasis se doblaba y tenían muchísimo recorrido. Esta zapatilla es capaz de frenar más peso con menos recorrido, pero sigue siendo muy amortiguada y muy agradable al tacto. Más cosas, la suela. Tras probar la Ultraboost 21, lo cierto es que nos sorprendió mucho la durabilidad de la suela. Es una suela que en tacto no sería la más dura en cuanto a dureza de materiales, tiene 54 grados de dureza, caucho Continental, muy buena en asfalto mojado, pero es muy duradera. Ya sabemos que todos los cauchos cristalizados, como los que cuenta la Ultraboost 22, son muy duraderos, se resisten muy bien a la abrasión y además con el tratamiento de caucho Continental pues agarra muy bien en mojado, que solía ser el defecto más grande que tenían los cauchos cristalizados, que en mojado resbalaban mucho, pero con el tratamiento del caucho de Continental la verdad es que la zapatilla se comporta muy bien en asfalto mojado, incluso en zonas lisas y mojadas es de las que más aguanta el tipo. Como digo, muy buena durabilidad, por encima de 800 kilómetros, en mi caso con 75 kilos de peso, perfectamente 1000 kilómetros sin ningún problema, porque es una zapatilla muy voluminosa y para ritmos tranquilos aguanta bastante bien el castigo del paso del tiempo. Tenemos una isla en la zona central que no sé si lo vais a poder apreciar, suele sobresalir un poco y hace como un efecto pistón que aumenta un poquito la amortiguación delantera, algo que se necesita porque con la presencia del LEP se reduce mucho, es como si tuviéramos el suelo más cerca del pie y tiene una sensación de suelo mucho más cercana de lo que nos esperaríamos de 23 milímetros de perfil. En cuanto al upper, no hay muchos cambios, pero sí que hay cambios importantes. El concepto general del upper es muy parecido, se utilizan los mismos materiales, pero le han dado un giro de tuerca a las zonas, digamos, más polémicas. Por ejemplo, la malla. Vemos que la malla es más cerrada, un poquito más cerrada, pero también es mucho más elástica. ¿Veis la cantidad de elasticidad que tiene esta zona por encima de los dedos? La verdad que es mucho mayor que en la versión anterior. Cuando corremos este movimiento de la malla, lo que va a hacer es dejar salir y dejar entrar aire. Así que es un sistema más activo de ventilación. No son las zapatillas mejor ventiladas del mercado. Todas las zapatillas con knit, en este caso un Prime Knit, suelen absorber más humedad y suelen tener más problemas para ventilar, pero tampoco es peor que en la versión anterior. Diría que muy similar. Todas las zonas donde veis el Prime Knit más tupido, como es esta zona, tiene un refuerzo interior, un termosellado, que va a dar sujeción y soporte lateral, mientras que toda la zona, digamos, por encima de los dedos y del empeine, toda la lengüeta, va a ser más elástica. ¿Qué es lo que pasa? Que el año pasado en esta zona, al correr, esta zona nos daba más compresión de la que a algunos corredores les resultaba agradable. También hay que sumar, y es otro de los cambios que vemos en esta 22, es que la pieza, el panel donde van las tres bandas de Adidas, esta pieza, como veis, se recorta en esta zona. Esta zona de aquí ya no es plástico, sino que es un tirador, y esto ayuda también a aliviar la presión o que se nos pudiese clavar esta zona en el pie. No era un problema común en la 21, pero algunas personas lo percibieron así. Supongo que gente con arco y con empeine alto. Pero bueno, también es una manera de reducir peso. En cuanto al ajuste, muy buen ajuste, muy agradable. La horma no es estrecha, tampoco es excesivamente ancha. Admite bastantes tipos de pies diferentes sin ningún problema, ya que el Prime Knit se adapta a ellos. Es una zapatilla apta para plantillas, aunque tiene una plantilla de 4 milímetros, 18 gramos y 40 grados de dureza.
Diría que hasta 5, incluso algunas personas con 6 milímetros de plantilla personalizada podrían utilizarla. Yo no recomendaría más de 5 a priori, salvo que lo probaseis en la tienda. Y como digo, el upper no tiene ningún problema, es muy agradable, es un calcetín, se mueve perfectamente con el pie, así que la verdad es que solo alabanzas al Prime Knit que ha utilizado Adidas en la Ultraboost 22. El único fallo que tiene esta zapatilla, y no es que sea un fallo de funcionamiento ni nada parecido, tampoco es nada importante porque es una zapatilla para largos recorridos, ritmos tranquilos, entre 4:40 y 6,5, una cosa así. Es una zapatilla para ir muy cómodo. Y en ese sentido el peso debería ser secundario, pero el peso de la zapatilla sí que era un problema. Era un problema muy grande en la Ultraboost 21. La Ultraboost 21 pesaba 357 gramos, que es una exageración, y Adidas ha logrado rebajar ese peso hasta los 333 gramos que pesa esta Ultraboost 22, lo cual está bastante bien. Otro detalle que nos hemos encontrado es que la zapatilla izquierda y derecha que hemos pesado nos ha pesado 14 gramos más una que otra, así que hemos encontrado ahí un desequilibrio que no suele ser muy habitual. Generalmente hasta 5 o 6 gramos puede haber entre zapatilla de un pie y de otro, pero 14 gramos es poco habitual. Supongo que por el volumen de media suela, las diferencias, digamos el rango tolerable de aceptación de diferencia de peso, pues se aumente en zapatillas tan voluminosas. Si queréis una zapatilla para entrenamientos tranquilos, si queréis una zapatilla cómoda, si queréis una zapatilla estilosa, es una zapatilla muy apta para gente que camina, gente que quiere zapatillas para sus vacaciones, para trabajar de pies, etcétera, etcétera. Es una zapatilla excelente para todos esos usos en los que se busca comodidad, se busca durabilidad y se busca confort. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.